Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimática. Hoy os traigo el capítulo número 13 del tutorial de Arduino en español, en el que vamos a ver cómo medir temperatura con Arduino gracias a estos dos pequeños sensores, que son el DHT22 y el DHT11. La diferencia de estos sensores lo vamos a ver dentro de nada, pero primero quiero enseñaros cómo son. Aunque cabe destacar que en mi caso el DHT22 me lo compré así, directamente, sin más. Y el DHT11 venía en un pack de estos de starter de Arduino, en el que ya viene con una placa. Entonces la diferencia es muy sencilla. Entonces, si os parece, os lo voy a enseñar de cerca. Bien, el DHT22, como podéis ver, se trata simplemente, dentro lleva una placa electrónica y esto es una cubierta de plástico blanco. El DHT22 también se llama AM2302, que es lo mismo, pero lleva una carcasa diferente, un poquito más largo y tal, pero no deja de ser lo mismo. Y como digo, los 4 pines, que si no me equivoco es voltaje, datos, nada de negativo, es decir, este tercer pin no se utiliza. Pero primero es voltaje, negativo y datos. Vale, sí. Ahora lo miraremos más concretamente. Y este es el DHT11. El DHT11 por debajo vemos que también tiene 4 pines, pero la placa, lo que es la placa, aquí tenemos un conector solo de 3 pines. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el sensor de DHT hay que medirlo, o sea, el pin de datos hay que sacarlo con un divisor de tensión, y entonces en el kit de todo en uno, o incluso podemos encontrarlo ya directamente así en AliExpress o en cualquier tienda, ya lleva, digamos, esta plaquita que ya viene soldado y lleva sus pistas, y lleva aquí en este lado, lleva una resistencia, y eso es lo que hace ahí está la resistencia, eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Este es pincharlo y ya está, y el otro hay que pincharlo en la protoboard y hacerle un divisor de tensión. Por lo tanto, yo recomendaría encarecidamente que os lo compréis con plaquita, aunque vale un pelín más, pero os va a resultar muchísimo más útil y muchísimo más cómodo todo. Si os parece, vamos a ver el sensor más profundamente, vamos a ver cómo es desmontado y vemos lo que es la placa en sí. El DHT11, que por el número deducimos que el 11 va antes que el 22, efectivamente el 11 es una versión un poquito más pobre del 22, aunque no es exactamente así. Primero salió el 11 y luego salió el 22, pero sí que el 11 es un hermano pequeño, menos preciso y menos fiable que el 22, pero aún así es un buen sensor. Dentro de lo que lleva simplemente una resistencia que varía con la temperatura. Me imagino que lleva lo que viene siendo, esto es la humedad, y no sé si es que lleva algo más por aquí en alguno de los pines, o no sé exactamente cómo, o a lo mejor este es el mismo sensor, no lo sé exactamente. Sé que este lleva dos, uno para humedad y uno para temperatura, pero este no sé si es este el que lo hace todo. Pero bueno, básicamente para medir humedad y para medir resistencia nos basamos en el mismo principio del LDR. Recordamos que el sensor LDR, que tenéis el vídeo arriba en la esquina derecha, no es por hacer spam, pero bueno, el LDR funciona con, simplemente son dos pines conectados a través de un pequeño circuito que está hecho con un producto químico, le echan un producto químico, y eso lo que hace básicamente es que ese producto químico reacciona con la luz y aumenta o reduce la conductividad que hay entre la conexión de los dos pines, y eso nos permite que haya más o menos resistencia según la luz que haya. Entonces, gracias a eso sabemos con Arduino cuánta luz tenemos fuera, sensor crepuscular básicamente. Pues esto lo que hace es que varía con la temperatura y la humedad, y podemos saber qué temperatura y qué humedad tenemos en el ambiente gracias a la variación del componente. Este lleva aquí estos dos claramente visibles y consiste básicamente, a lo mejor lleva un termistor aquí donde están estos agujeros, no lo sé, porque yo aquí no lo veo. Pero bueno, básicamente este lleva básicamente un termistor y una resistencia de humedad. Entonces esta resistencia, por ejemplo, esta de humedad, aumenta o disminuye su resistencia basándose en la humedad que hay en el ambiente según el agua, ¿no? El agua que hay en el aire. Pues eso es lo que determinará el valor de la resistencia, y entonces sabremos qué humedad hay en el ambiente basándose en el valor de la resistencia. Lo mismo con el termistor. El termistor lo que hace es, sin embargo, funcionar con temperatura. Lleva una especie de pegote negro, una especie de brea negra,
que dependiendo de la temperatura a la que se ponga esta bolita negra, el valor de resistencia que hay en medio, porque esto veis que lleva aquí como una pequeña conexión, eso es lo que va a determinar la corriente que pasa, si pasa más o pasa menos, el valor de resistencia básicamente, y con eso determinamos la temperatura. Es decir, según un máximo y un mínimo, sabemos cuál es la temperatura que hay entre todos los rangos de valores que nos permite el termistor. Entonces el termistor es algo que veremos más adelante y que tengo yo por aquí. Ahí está, este es el termistor, ahí está. ¿Veis? El termistor lleva el mismo principio, lleva aquí una bolita negra y entonces esa bolita negra nos permite, según la temperatura, aumentar o disminuir la resistencia. Y por lo tanto, pues tenemos una temperatura u otra. O sea, gracias a eso sabemos qué temperatura tenemos. Y ya está. Este es el funcionamiento del DHT22. Y ya, cuestiones técnicas, lo que tenemos es básicamente que ambos funcionan al mismo voltaje, desde 3 hasta 5 voltios, por lo tanto puede funcionar en una placa de 3,3, en un Arduino que vaya a 3,3 o en una Raspberry Pi o en otras microcontroladoras, ¿no? Está genial porque no tienes que morir a 5 voltios, a 3,3 también sirve. El consumo es mínimo, es nada, 2,5 mA de pico cuando intenta pedir la información, pero de normal el valor es nada, o sea, tiene un consumo súper mínimo, súper bajísimo, por lo tanto, vamos, no consume nada, prácticamente. El DHT11 tiene un rango de funcionamiento de 20 a 80% de la humedad relativa, con un 5% de diferencia de error, margen de error, por lo tanto, no es que sea muy preciso en humedad y aparte por debajo de 20 no funciona y por encima de 80 no, tampoco funciona, es decir, daría el tope, ¿no? El tope de 80 o si está por debajo el tope mínimo de 20, mientras que el DHT22 nos permite operar en todo el rango de humedad, de 0 al 100%, con una diferencia de entre 2 a 5% de diferencia, ¿no? Del margen de error. Por lo tanto, efectivamente, el DHT22 es bastante más preciso que el DHT11, aunque se puede equivocar casi igual que el 11, pero no exactamente igual que el 11, puede variar un poquito ese margen de error. De temperatura, el DHT11 se queda muy corto porque solo mide de 0 grados Celsius a 50 grados Celsius y eso es, pues básicamente para hacer un sensor de temperatura en el norte de España no vale porque las temperaturas mínimas están por debajo de 0. Y así nos vamos de ahí y subimos más para arriba, pues entonces es totalmente inútil este sensor, ya que no puede medir temperatura bajo 0. Y encima tiene un margen de error de 2 grados. Quiere decirse que a lo mejor te dice 20 y son 22 o son 21. Quién sabe, es una diferencia muy grande, de un margen de error enorme. Sin embargo, el margen de error es muchísimo más bajo, tiene o sea, se puede equivocar menos. Tiene solo medio grado de diferencia de margen de error, es decir, que si son 20 puede ser 20 y medio, puede ser 19,5, pero no más de eso. En principio no mucho más que eso. Pero el rango es genial porque es de menos 40 a 80 grados Celsius, por lo tanto podemos medir temperaturas en prácticamente todo el mundo. O sea, un sensor de temperatura como el de DHT22 se puede utilizar en una estación meteorológica sin ningún problema, o se puede utilizar en un aparato de medición casero para, o sea, digamos un termómetro de casa, el típico termómetro digital que tiene encima de un mueble. Pues el DHT22 cubre todo, el DHT11 no, pero el 22 sí lo cubre todo. El DHT11 es un pelín más rápido para leer, cada segundo podemos leer la información porque cada segundo tiene una frecuencia de actualización de 1 segundo, mientras que el otro la frecuencia de actualización es de medio segundo porque el ancho de banda, el bus, es el doble del 11 para tener más precisión, pero solo hace un pelín más lento y tenemos una lectura cada 2 segundos. Pero bueno, eso es algo que no es una cosa muy prioritaria, o sea, no 2 segundos es nada. Y el tamaño, el DHT22 es un pelín más grande, 25 milímetros, este tiene 12, y luego lo que es el grosor y tal, pues es un pelín más pequeño el DHT11 de grosor, mientras que el DHT22 es un pelín más grueso, no, de grueso, sí, efectivamente, un pelín más grueso, y bueno, de ancho sí que es verdad que el 11 es un pelín más pequeño, este es un pelín más grande, de alto es más grande, el 22 mucho más, es más grueso y más largo, pero menos ancho. Y ya está, esa es la historia entre el 11 y el 22, básicamente. Esas son las cuestiones técnicas y el funcionamiento interno, cómo está hecho este sensor, ¿vale? El sensor, lo he dicho, el AM2302 es el mismo que el 22, el HT22, solo que una carcasa diferente, pero la placa es la misma.
Vale, si os parece, vamos al esquema de conexionado, que lo tengo por aquí. Y tengo el DHT22 tal y como lo tengo yo, con los 4 pines. Y luego tengo puesto aquí el DHT11 que viene con la plaquita, ¿vale? El 22 en principio funciona igual que el 11 en lo que se refiere a la plaquita, pero sí que esa placa puede estar dada a la vuelta. Por lo tanto yo os recomiendo, aquí en mi caso, este dice claramente que el pin de la izquierda, el primer pin contando por la izquierda, es el signal o pin de señal. Por lo tanto, el del medio es el positivo y el de la derecha del todo, el primero a la derecha, es el negativo, ¿vale? En el caso de cuando vienen los pines sueltos, sí que sí o sí, como he comentado un poquito al principio, el pin primero es el pin de positivo, el segundo pin, ¿vale? Empezando por la izquierda, el segundo pin es el pin de datos que tiene que ir con el divisor de tensión, el tercero no sirve para nada y el cuarto es el negativo. Dicho de otro modo, aquí lo mismo, misma historia, solo que el sensor aquí está del revés para que se vea mejor. Y entonces tenemos positivo, el divisor de tensión, que es el pin porque es el de datos, no se usa, y aquí tenemos el negativo. Aquí tenemos el S, que es el signal, el positivo y el negativo, básicamente lo mismo, ¿vale? No ha cambiado absolutamente nada. Todo esto lo conectamos aquí, al riel de tensión, positivo y negativo al riel de tensión. El divisor de tensión con la resistencia de 10.000 al positivo, tiene que ser pull up en este caso. Y ya está, y es tan simple y tan sencillo como eso. Entonces cogemos aquí el pin de datos, lo ponemos aquí al 7 junto con la resistencia de 10K al positivo. Y ya está, negativo, positivo, red de tensión, bla, 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 lo típico de siempre. Y esto es lo mismo, el signal aquí lo ponemos en el 8, porque en este caso voy a usar los dos a la vez, voy a mostrar los dos a la vez. Y adicionalmente, pues tengo la pantalla, ¿no? La pantallita con el I2C, que ya sabemos, positivo, negativo, red de tensión, y el SDSCL al pin 2021 del Arduino Omega, que es el pin 6.7, si no me equivoco, de analógico en el Arduino 1. No sé si eran esos, pero sé que estos de aquí atrás, estos del 13, estos que están aquí atrás, también son SDA y SCL, tanto en el Mega como en el 1. Pero bueno, vosotros si tenéis un 1 ya sabéis por dónde va el tema. Vale, esto es el esquema de conexionado, y si os parece vamos a la parte del código. La parte del código es esta, y consiste, antes que nada, eso sí, muy importante, antes que sí vamos a instalar una librería de Adafruit que nos permite leerlo todo de manera simple y sencilla. Para ello vamos a herramientas, administrador de bibliotecas, y ahora solo tenemos que buscar aquí, en cuanto nos deje, DHT. Y ya simplemente buscamos, aquí está, PyAdafruit DHT Sensor Library 1310. En este caso tengo yo esta versión, pero en la que yo utilizo, y ya os digo que bueno, funciona genial. Aquí hay otra librería, si queréis usar alguna otra, pues bueno, pero esta es la buena, que es para Arduino. Y ya está, simplemente, simple y sencillo. Una vez que ya lo tengo instalado, simplemente vamos a programa, incluir librería, nos vamos aquí abajo y buscamos la librería de DHT, que es, si no me equivoco, y ya está, simple y sencillo. Le damos aquí y se añade DHTH y DHTUH, ¿vale? Yo ya lo tengo. Y bueno, la librería de I2C del LCD, que ya es muy famosa porque ya lo usan 20.000 vídeos. He hecho 2 vídeos de cómo conectar la pantalla con y sin I2C. Y bueno, creo que está más que explicar que te explica lo de la pantalla en pantalla I2C y tal, el LCD. Vale, tengo el pin 22. O sea, tengo el DHT22 en el pin 7, el DHT11 en el 8, ¿vale? Yo he definido los dos y tengo dos constructores individuales, muy importante para conectar los dos sensores. Los constructores tienen que ser totalmente individuales, por supuesto. El DHT, que es el que tengo yo aquí como 22 en el pin 7, lo voy a llamar DHT y lo voy a poner, lo dicho, el pin DHT22, y le digo a la librería que es un DHT22. Es decir, este DHT22 es solamente el pin que referencia al 7 de Arduino, y este DHT22 es una variable interna que tiene la librería de DHT para definir exactamente cuál voy a leer, porque él no lo sabe, ¿vale? Tenemos que decir solo nosotros cuál es el sensor que vamos a leer de DHT. Y luego tengo una segunda variable, que es DHT22, que me crea un objeto, que es en el que yo le paso DHT11,
que es el pin 8, y el DHT11, que es la variable interna, ¿no? Nuevamente, que define el sensor que voy a leer. Por lo tanto, aquí tengo la lectura del 22 y aquí el del 11. Y ya está, el setup, inicializamos pantalla, inicializamos el DHT, el 22, que este es el que he dicho, este de aquí, y el DHT2, que es este de aquí, que es el 11. Inicializamos los dos, muy importante, si no lo inicializamos no hacemos nada. Y ya simplemente queda leer DHT Rest Temperature y DHT Read Humidity, o como que sea en inglés, English o so fucking god. Bueno, temperatura, leemos temperatura, humedad, leemos humedad, y aquí tenemos un float, muy importante, es un float. Si lo ponemos como int, nos va a dar temperaturas de, por ejemplo, 26, 27, 28, pero no nos da los decimales. Y la humedad lo mismo, nos da humedades de 40, 50, 60, pero no tenemos decimales. Tiene que ser un float para que lea los decimales. Y ya está, ponemos el cursor en la 00, escribimos DHT22, luego nos ponemos en la línea 1 y escribimos temperatura, el símbolo de grado, humedad y el símbolo de porcentaje de humedad. Y luego hacemos lo mismo, pero esta vez leemos del DHT22, leemos temperatura, leemos humedad, exactamente lo mismo. Segunda línea escribimos DHT11, tercera línea más bien. Recordad que esto es más 1, porque empieza en 0, la línea 1 es 0. Le vamos a la última línea y ponemos temperatura, grados, humedad y porcentaje. Muy importante, si queremos leer en grados Fahrenheit, es tan fácil como poner true. Y ya está. Lee un parámetro opcional que es true. Si no ponemos nada, es lo mismo que poner false, ¿vale? Porque esto es una variable que si es para Fahrenheit, si no ponemos nada o ponemos false, automáticamente la temperatura que nos devuelve son grados Celsius. Si ponemos true, nos devuelve grados Fahrenheit. Muy importante, no hay que hacer conversiones raras ni nada por el estilo. Ya lo hace automático la propia librería. Así que si os parece, compilamos. A ver, un segundo que pongo aquí el Arduino. Ahí está. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está. Y bueno, en este caso, claro, pone NaN porque soy muy listo, porque los sensores están aquí. Entonces, ¿cómo va a leer un sensor que no está conectado? Vale. Después de este pequeño fail, ya lo tenemos ahí funcionando. Aquí está, chavales. DHT22 tiene una LED. Uy, a ver que se va un poquito. Que están los cables así asados. Pero bueno, creo que se lee muy bien. DHT22 tiene una lectura de 25-26 grados y de humedad 50,80, 50,40. Está cambiando un poco porque como los he tocado con la mano, se ha calentado un poquito y ha cogido un poco de humedad de las propias manos que emiten humedad, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se está estabilizando y como veis el DHT22 y el 11 mide exactamente lo mismo. Es curioso, pero sí, el DHT22 y el 11 tiene exactamente la misma lectura. Exactamente la misma. Vaya. Vaya, esto es curioso, ¿eh? Pese a que el margen de error está así asado, en realidad el azul no le hace frente al blanco, ¿eh? Ostras, este le hace frente al otro. Bueno, pues nada, chavales. Esto es todo. Ya tenemos temperatura y tenemos humedad. Ya aprenderemos a leer un termistor como tal. Y bueno, sensor de humedad, ¿para qué tontería? Con esto podemos leerlo. No sé yo si tal vez puede interesar algún otro sensor de humedad específico para leer humedad o tal. Pero la verdad que el DHT es esto lo que necesitamos. Pero el termistor sí que es verdad que nos puede interesar muchísimo, ya que puede medir temperaturas muy altas, de 300 grados por ejemplo. Y poder, por ejemplo, hacer una olla a presión, por ejemplo. Y ver cómo va la presión con un sensor barométrico. Y a la misma vez un sensor, un termistor para controlar la temperatura y ver cuándo tenemos que dejar de calentar la olla. O una sartén o lo que sea. Un robot de cocina, por ejemplo, podría llevar un termistor que controlara la temperatura para saber si hay que darle más temperatura o cortamos porque ya es la temperatura idónea. O un horno, por ejemplo, lleva un termistor y detectamos si la temperatura que hay dentro de lo que viene siendo el cuadrado, la jaula del horno, ver si lo que hay ahí, esa jaula ya está a esa temperatura, ¿no? Lo que sea que esté ahí calentando, pues la resistencia cuando llega a 170 grados, si tengo a 170, corta y ya está. Eso quiere decir que el termistor va a tener un ejemplo, va a tener una práctica útil, va a tener un vídeo en el que voy a subir un circuito útil. Esto seguramente también tendrá otro circuito útil, pero igual montaré una estación meteorológica sencilla o algo de eso. No lo sé, lo tengo que decidir. Así que bueno, pues nada, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este pequeño y corto vídeo de cómo medir temperatura con Arduino. Y nada, pues esto es todo, chavales. En el próximo vídeo no sé lo que voy a hacer, así que estoy ahora mismo con el tema del instituto. Estoy muy puteado ahora mismo porque empiezo la época de exámenes ya.
y no tengo tiempo para grabar tanto de pensar qué vídeo voy a hacer, ni grabar, ni eso, no tengo ya tanto tiempo. Lo he dicho, hasta marzo de 2021, que no termine el ciclo finalmente, pues voy a estar un poquito así, ¿no? Un poquito ausente. Pero bueno, ya se me ocurrirá el que yo os avisaré, os pondré una publicación en el canal de qué va a ser el siguiente vídeo. Y de momento yo creo que por circuito útil no podemos hacer porque no creo que haya suficientes sensores como para hacer algo, o a lo mejor sí podemos reutilizar alguno de los antiguos, o bueno, yo qué sé. Así que bueno, esto ha sido todo, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.